asesinato hace 10 días de otro afroamericano en Estados Unidos ha vuelto a abrir primero la profunda herida que persiste en este país con respecto al racismo latente en muchos sectores de la sociedad estadounidense, sobre todo además en un sector de los votantes estadounidenses que son parte del corazón de la extrema derecha, de la ultraderecha trompista y que se manifestó no solo en la elección presidencial de 2016, pero que ha venido asomando la cabeza pues, en una serie de manifestaciones y de eventos y de movimientos de grupos supremacistas blancos. Apunta a un problema real que tiene que ver con los protocolos y los mecanismos con los que operan muchos departamentos de policía a lo largo y ancho de este país. Hay que recordar que en el 2020 el asesinato de otro afroamericano, de George Floyd, detonó una serie de manifestaciones enormes por todo Estados Unidos en plena presidencia de Trump. Recordarán ustedes aquel episodio lamentable en Washington donde Trump salió a tratar de alcahuetear el movimiento y tratar de forzar un encontronazo para demostrar que él tenía mano dura con respecto a los manifestantes. Un movimiento que además fue fundamental en la coalición demócrata que le dio a Joe Biden la victoria en el 2020, pero que a la vez, después de que Biden asumió el poder, le empezó a generar complicaciones reales al Partido Demócrata y a muchos legisladores demócratas y a gobernadores y alcaldes demócratas, porque por un lado se empezaron a ver índices importantes de incremento de criminalidad en muchas zonas metropolitanas urbanas del país que el Partido Republicano evidentemente trató de aprovechar diciendo que la mayoría en ciudades gobernadas o en estados gobernados por demócratas, que era prueba de la soltura y la falta de aplicación de la ley de gobiernos demócratas municipales y estatales. Si bien hay evidencias de que esto le redituó en algunas competencias, en algunos, para algunos escaños clave en las elecciones intermedias del año pasado, al final del día el Partido Demócrata logró rápidamente tratar de contener al ala más progresista de su partido, que digamos montado sobre la agenda de racismo policíaco, de quitarle recursos a los departamentos de policía, que evidentemente pues mientras está subiendo el crimen, ese discurso de retirarle el financiamiento a los departamentos de policía a muchas comunidades les parecía esquizofrénico y que generó ciertamente algunos apoyos a candidatos republicanos para las elecciones intermedias del año pasado. Al final del día, el presidente Trump y algunos de sus legisladores lograron un poco tratar de contener esta oleada de sobre todo el sector progresista o algunos dentro del sector progresista del Partido Demócrata que durante buena parte del año pasado estuvieron agitando en torno a estas agendas de cuestionamiento profundo, estructural sobre los departamentos de policía y el financiamiento a los departamentos de policía. Pero ahora, hace 10 días, el asesinato de Tyre Nichols en la ciudad de Memphis, pues ha vuelto a reabrir este debate. No hemos visto ciertamente los niveles de agitación social y movilización social que vimos en el 2020 con los 2 o 3 incidentes detonados por el asesinato ese año de George Floyd, que realmente incendiaron muchas de las zonas metropolitanas del país, de indignación, de demandas de justicia, de demandas de reforma policíaca. Hasta el momento esto no se ha manifestado. La vicepresidenta estuvo en un evento en memoria de Tyre Nichols hace 2 días y por cierto, punto y aparte, demostró por qué, a pesar de los cuestionamientos que se le han hecho, sigue siendo una política que aporta mucho a la coalición de gobierno del presidente Biden, porque es una mujer con un sentido y un olfato y una empatía enormemente impresionante. Su discurso en la eulogía a Tyre Nichols así lo demuestra. Pero digamos, por el momento la administración, el Partido Demócrata han logrado contener un poco que se vuelva a reabrir ese debate que en algunos momentos les fue enormemente peligroso y contraproducente. Si bien el caucus afroamericano, es decir, el grupo informal que agrupa a todos los legisladores de origen afroamericano en el Congreso estadounidense, la gran mayoría de ellos evidentemente demócratas, ya le han dicho al presidente Biden que esperan que en su discurso anual ante
el Congreso, la sesión conjunta del Congreso, su tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, que será la próxima semana, que este tema de combatir el racismo y repensar y reformar la manera en que los departamentos de policía se manejan a lo largo y ancho del país debe ser parte central, medular de su discurso. En parte, una de las razones por las cuales no hemos visto esta explosión que vimos en el 2020 es porque los policías que matan a Tyre Nichols hace 10 días en Memphis también son, a su vez, afroamericanos, y es un poco mitigado lo que podría haber sido un nuevo estallido social de grupos que siguen agitando y que siguen muy preocupados por las prácticas de procuración de justicia y de cómo operan las policías de zonas municipales del país. Camino al discurso del presidente, yo creo que Biden tiene el enorme reto de hilar, como lo hizo el año pasado, de hilar delgado en este tema. Primero, ciertamente reconocer que hay un problema estructural en cómo operan los departamentos de policía, que hay un problema estructural de racismo, que es algo que él ha estado abordando desde hace tiempo, en donde además la vicepresidenta le ayuda muchísimo en la articulación de esta narrativa y en la credibilidad de que Biden sinceramente cree en este tema, que es un hecho, es una realidad. Pero me parece que hay tres cosas que Biden debe contemplar en su discurso. Primero, echarle netas al pueblo americano, es decir, reconocer que hay un problema, reconocer que demasiada gente muere por tiroteos de policía, que esto no es un tema de wokeísmo, de woke, que hay datos de que los afroamericanos son quienes representan la mayor parte de quienes fueron abatidos por la policía el año pasado, y que generalmente 2/3 partes de los incidentes que acaban en asesinatos de personas por parte de la policía empiezan con incidentes no violentos. Una calavera rota que obliga a la policía a detener al individuo, y que esto hay que revisarlo, y que por qué pues, tantos de estos incidentes acaban en muertes de afroamericanos. Segundo, apuntar a algunas soluciones tangibles. La policía armada no debería estar parando coches por infracciones como calcomanías de renovación de la tenencia expiradas, que son las que han generado muchos de estos encuentros, y de la misma manera que la policía no puede usar la fuerza letal cuando tienen un encuentro no violento con un individuo que les da el espaldo, que trata de huir de la escena, pero que no ha generado violencia. Tercero, pues evidentemente hablar de programas sociales que puedan ayudar desde el punto psiquiátrico y mitigación de daño a disminuir, tanto en los departamentos de policía como en las comunidades en las que sirven, este tipo de incidentes. Si los demócratas no deben tenerle miedo a entrarle al debate, conscientes de que los republicanos tratarán de seguir alcahueteando este tema, van a tener que tener cuidado en no activar estos temores racistas, supremacistas blancos que han alimentado el rechazo a el movimiento Black Lives Matter. Pero me parece que Biden la próxima semana tiene una oportunidad única de tratar de tomar el toro por los cuernos y atacar este tema que tanto dolor y que tanta indignación genera en Estados Unidos.